Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Antes de comenzar, quiero explicarles lo que es un grimorio. Está en el título del canal y jamás me había tomado el tiempo de explicarlo, en caso de que no sepan su significado, claro. Un grimorio es la denominación que reciben los libros antiguos, normalmente escritos durante la Edad Media, que tocan temas de ocultismo, magia o brujería. Normalmente se trata de una serie de instrucciones para invocar demonios o para realizar actos mágicos o místicos. Existen muchísimos grimorios e incluso algunos puedes encontrarlos fácilmente en internet. Esta noche, y a petición de mi suscriptora, que aparece en Instagram como mayra.g97, revisaremos un listado de los 6 grimorios más intrigantes del mundo. Un saludo muy afectuoso a Mayra, y recuerda que tú también puedes mandarme de qué quieres un video en los comentarios de YouTube o Instagram. Ahora sí, comencemos. El manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, que ha sido denominado voyniqués. Aunque no se sabe cuándo fue escrito, según pruebas del carbono 14, el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El nombre del manuscrito se debe al especialista lituano en libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Está catalogado como el ítem MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos, profesionales y aficionados. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. No obstante, el que cumpla la ley de Zipf, la cual establece que en todas las lenguas humanas, la palabra más frecuente en una gran cantidad de texto aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta, y así sucesivamente. Hace pensar que se trata no solo de un texto redactado en un lenguaje concreto, sino también que ese lenguaje se basa en alguna lengua natural, ya que los lenguajes artificiales, como el élfico de Tolkien o el Klingon de Star Trek, no cumplen con esta regla. Es prácticamente imposible que el autor del manuscrito Voynich conociera dicha ley enunciada varios siglos después y que por tanto la aplicase a una lengua inventada por él. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona demostraron mediante la prueba del carbono 14 y con una fiabilidad del 95% que el pergamino del manuscrito podía datar entre 1404 y 1438. Por otra parte, el Macron Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Sobre el lugar en que pudo haberse escrito, existen pocas pistas. En una de sus ilustraciones aparece una ciudad amurallada, y son sus almenas dibujadas las que aportan una orientación. Su forma es la de las almenas llamadas de cola de golondrina, un estilo estético que más tarde en el Renacimiento se popularizó por toda Europa, pero que en el momento en que se supone que se elaboró el manuscrito, según los últimos estudios de la Universidad de Arizona, solo se podía encontrar en el norte de Italia, quizá en la amplia región entre Milán y Venecia. Según estudios ubicados en 2014 por el botánico Arthur Tucker de la Universidad Estatal de Delaware, el origen del manuscrito podría ser mesoamericano. Esta hipótesis se basa en la similitud de algunas plantas ilustradas en el manuscrito con sus contrapartes americanas, y en el hecho de que el estilo con el que se están realizadas dichas ilustraciones concuerda con el estilo utilizado en ilustraciones botánicas del siglo XVI después de Cristo en México. El libro tiene alrededor de 240 páginas de pergamino con vacíos en su numeración, la cual es aparentemente posterior al texto, quizá del siglo XVI después de Cristo, lo que sugiere que varias páginas se habían extraviado ya antes de su compra por Voynich. La clavícula del rey Salomón, también conocido como la llave de Salomón, es un libro supuestamente escrito por el rey Salomón que trata sobre magia y hechizos.
Se trata de un ejemplar compuesto de 2 libros. El primero de ellos indica cómo evitar errores dramáticos al tratar con espíritus, y el segundo es una discusión sobre las artes mágicas. Los rituales mágicos descritos son muy completos, indicando muchas excusas por las cuales un hechizo no funciona. Ciencias ocultas, multiplicador de hechizos como opción del guardián. Contiene la manera de evocar a Lucifer, describiendo las fórmulas usadas por los hechiceros para realizar los pactos demoníacos, así como la invocación de otros demonios menores, y también el aspecto y símbolo que representa a estos. También se menciona cómo es la personalidad de estos demonios y qué esperar una vez que han sido invocados y aparecen ante el invocador. Este libro lo puedes encontrar fácilmente en PDF. Yo lo leí hace unos meses y debo decir que es una obra por demás intrigante, que te hará cuestionar tus creencias y seguramente querrás intentar las invocaciones que contiene el libro. Debo decir que yo no recomiendo en lo absoluto tratar con cosas que no conoces, así que no me haré responsable si lo intentas y algo sale mal. Pero incluso si es solo por morbo, te aseguro una lectura interesante. Manual de Múnich o Manual del Nigromante. El Manual de Múnich de Magia Demoníaca o Liber Incantationum Exorcisorum et Fascinotium Variarum, su título original en latín, es un grimorio medieval manuscrito que data del siglo XV. El texto está completamente en latín y versa sobre demonología y nigromancia. Es posible ver un facsímil completo digitalizado del texto original en latín en el sitio web de la Biblioteca Estatal de Baviera, ubicada en Múnich. La copia física del Manual de Múnich está resguardada en esta biblioteca. A pesar de ser conocido como el Manual de Múnich, su origen es desconocido. Adoptó el nombre de Manual de Múnich simplemente porque se encuentra actualmente en esa ciudad, donde está catalogado bajo el código CLM49 en la Biblioteca Estatal de Baviera. Se conjetura que en realidad el manual es una compilación de textos anteriores que fueron copiados. Posiblemente se trata del trabajo de un sacerdote o clérigo involucrado con la nigromancia. Es muy probable que este compilador o escriba haya tomado textos de diversas fuentes para crear una colección personal, una selección de ritos mágicos. Los primeros 2 folios del Manual de Múnich, lamentablemente, se han perdido, pero el resto del contenido está completo. Los primeros 107 folios están dedicados fundamentalmente a 42 ritos de magia. Insertados entre ellos, hay una versión del Liber Consecrationum, una lista de espíritus con descripciones de las formas en que pueden aparecer y las funciones que cumplen, un manual de magia astral, una lista de días favorables y desfavorables para hacer inscripciones mágicas y las instrucciones químicas para una poción. Los ritos de magia incluidos dentro del Manual de Múnich pueden separarse en 3 categorías: de ilusionismo, psicológicos y de adivinación. Los rituales de ilusionismo son 12 y sirven para hacer parecer algo distinto a lo que realmente es. Por ejemplo, para obtener invisibilidad o hacer parecer viva a una persona muerta. Los rituales psicológicos son para afectar el entendimiento o la voluntad de las personas, para inducir amor u odio, obtener beneficios en la corte, para atar la voluntad de las personas o incluso volver a alguien loco. Por último, hay 17 rituales de adivinación para conocer sobre el futuro, el pasado y sobre cualquier cosa distante u oculta. La mayor parte de las técnicas de adivinación recurren a la catoptromancia, de modo que requieren el uso de un espejo. La invocación de espíritus tiene un papel central en la mayor parte de los rituales del Manual de Múnich, pero en los rituales del ilusionismo se recurre mucho a los círculos mágicos, que aparecen todos ilustrados en las páginas de este manuscrito. De momento, no existe ninguna traducción completa del Manual de Múnich en español o en inglés, solo fragmentos. Gran Grimorio o Evangelio de Satanás. El Gran Grimorio, su título original, o Evangelio de Satanás, es uno de los textos más misteriosos y aterradores que se hayan escrito por la mano del hombre. Uno de los libros de más difícil acceso que se encuentran en resguardo de los archivos secretos del Vaticano. El Gran Grimorio supera por mucho el libro escrito por Thomas Harris, titulado El Dragón Rojo, considerado uno de los relatos más aterradores en torno al tema de los asesinos seriales. Su descubrimiento data de 1750 aproximadamente, aunque su escritura es de mucho antes, y su contenido no podría resultar más oscuro. Una guía detallada sobre las diversas maneras de invocar a distintas presencias malignas. Escrito por el misterioso Honorio de Tebas, el Papa Honorio III para diversos expertos en ocultismo. Se dice que lo hizo cuando fue poseído por el propio Satanás. El Gran Grimorio es uno de los libros ocultistas más temidos en la historia,
y su propio origen es un misterio lleno de leyendas y datos que despistan a los propios expertos. En sus páginas se hace un siniestro recorrido a las varias maneras en que un ser humano puede entrar en contacto con energías y seres de otras dimensiones, como fantasmas, ángeles y demonios. Su contenido ha sido estudiado por diversos místicos e historiadores de diferentes épocas, quienes no han dudado en clasificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos que se hayan escrito. Fue descubierto en la tumba del rey Salomón, en Jerusalén, en 1750, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer. Gracias a él, se dice que se puede invocar a Satanás en persona y a su ministro, Lucifago Rofocale, a través de una varita destructora o férula fulminante, instrumento con el que se somete a esta deidad para hacer un trato con ella. El Gran Grimorio contiene a detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Circulan muchas copias en el mundo, especialmente entre el círculo de practicantes de la magia ritual o vudú en Haití, pero la original es resguardada bajo la vigilancia del Vaticano. Otra de las leyendas que pesan sobre este libro es que es prácticamente indestructible. Resiste al fuego y a cualquier daño que se le quiera hacer. Este fragmento corresponde al comienzo de esta obra. Oh hombres, frágiles mortales, los que pretendéis poseer la profunda ciencia mágica, temblad de vuestra temeridad. Para conseguirlo, necesitáis colocar vuestro espíritu muy por encima de vuestra esfera, haceros firmes e inquebrantables y estar muy atentos a observar exactamente cuánto os diré, sin lo cual todo se volverá en vuestro perjuicio, destrucción y completo aniquilamiento. Pero si, por el contrario, observáis atentamente cuanto os diga, saldréis con facilidad de la posición pobre y humilde y coronará el éxito todas vuestras empresas. Arbatel de Magia Veterum. Arbatel de Magia Veterum es un misterioso grimorio escrito en latín y publicado en Basilea, Suiza, en 1575. Su nombre significa en español Arbatel de la Magia de los Antiguos. El autor del Arbatel de Magia Veterum es aún hoy una incógnita, aunque del uso regional del latín se desprende la posibilidad de que fuese italiano y que además poseía un profundo conocimiento del esoterismo católico. En este sentido, se trata de uno de los libros esotéricos más interesantes de aquel periodo. De los 9 capítulos originales de Arbatel de Magia Veterum, apenas se conserva uno, llamado Isagoge, el cual consta de alrededor de 49 aforismos de corte ocultista, como si de hecho se tratara de una suma o recopilación metafórica del pensamiento esotérico, accesible únicamente para los iniciados, como habitualmente ocurre en la mayoría de los libros de ocultismo. Arbatel de Magia Veterum parece postular la existencia de los 7 espíritus olímpicos, cuya cifra, para algunos, asciende a 14. Estos espíritus serían, en apariencia, deidades intermedias, que fácilmente podríamos asociar con la obra de H.P. Lovecraft, aunque en realidad pueden ser vistos como ángeles. Los nombres que menciona el Arbatel de Magia Veterum son los siguientes: Aratrón, Pethor, Paleg, Ok, Hagith, Ophiel, Ful. La palabra Arbatel no tiene paralelos en las lenguas clásicas. Para algunos, se trata de un homenaje a la inteligencia angélica que inspiró las páginas del manuscrito, es decir, que Arbatel se trataría en realidad del ángel encargado de dispensar el conocimiento, resumido en el libro. Es interesante detallar que los espíritus olímpicos, siempre dentro de la línea conceptual de Arbatel de Magia Veterum, tienen potestad absoluta sobre el universo, pero solo interactúan en cuestiones secundarias, incluso burdas, como las operaciones comerciales y la alquimia. A.E. Waite, en el libro de la magia ceremonial, señala que el Arbatel de Magia Veterum es un libro de magia blanca, de naturaleza cristiana, y que carece de cualquier conexión con la magia negra, a pesar de haber sido condenado por Johann Weyer en el De Prestigis Daemonium. A diferencia de otros grimorios, el Arbatel de Magia Veterum exhorta al mago a permanecer activo en su comunidad, en lugar de aislarse, favoreciendo de este modo la caridad y la honestidad, y rechazando de plano los rituales solitarios y oscuros. De hecho, la obra que más se menciona a lo largo del Arbatel de Magia Veterum es la Biblia. El Arbatel de Magia Veterum no puede entenderse por fuera de la filosofía de Paracelso, quien parece haber acuñado el término espíritus olímpicos. Este filósofo, médico y mago se encargó de estudiar a los ángeles y particularmente a los elementales,
Incluso se le atribuye una receta para crear un homúnculo, y estableció las ideas reinantes de la época en relación al macrocosmos y el microcosmos. A continuación, damos un repaso bastante superficial sobre los discretos poderes de los espíritus olímpicos del Arbatel de Magia Veterum. Aratrón gobierna astrológicamente sobre el planeta Saturno, puede convertir en piedra a cualquier organismo, planta o animal, reconcilia a los espíritus subterráneos con los hombres, maestro en alquimia y medicina, otorga el don de la invisibilidad, debe ser invocado en sábado a primera hora. Bethor reina sobre el planeta Júpiter, reconcilia los espíritus del aire con el hombre, confecciona medicinas milagrosas, puede prolongar la vida hasta 700 años. Faleg gobierna sobre Marte y reina sobre las personalidades de corte militar. Ok gobierna sobre el Sol, prolonga la vida hasta 600 años, imparte sabiduría y espíritus familiares, confecciona medicinas y convierte en oro cualquier metal. Hagid gobierna sobre Venus, convierte el cobre en oro, otorga confiables espíritus servidores. Ofiel rige sobre Mercurio, otorga espíritus familiares y enseña todas las artes. Ful gobierna sobre la luna, transmuta todos los metales en plata, cura la hidropesía y provee espíritus de agua que sirven al hombre en forma corporal, prolonga la vida hasta 300 años. Pseudomonarquia Daemonum. El Pseudomonarquia Daemonum, también conocido como la falsa jerarquía de demonios, es un gran compendio del siglo XVI que enumera los nombres de 69 demonios. El propio título ya indica que la monarquía demoníaca descrita en el texto es falsa y en muchos aspectos un insulto para aquellos que creen decididamente en los demonios y potencias infernales. Esta lista apareció inicialmente como apéndice del primer libro de Johann Weyer sobre demonología y brujería, De Prestigis Demonium et Incantatiumvius ac Beneficii, y el propio autor afirmó de él que se había inspirado en un texto más antiguo que hablaba de espíritus y demonios para escribirlo. Aún así, fue la obra de Weyer, no la de su predecesor, la que llegó a ser conocida hasta por el eminente psicoanalista Sigmund Freud, que dijo de ella que era uno de los 10 libros más importantes de todos los tiempos. Supuestamente, la intención de Weyer al escribir el Pseudomonarquia Daemonium era insultar y mofarse de la idea de las jerarquías demoníacas, a las que se decía que las brujas adoraban en aquella época. En la obra se afirma que mientras que los demonios y monstruos del infierno podían quizás tener el poder de crear ilusiones que engañaran a las personas, los estafadores no eran ciertamente las brujas que solían ir a juicio, que eran enfermas mentales según Weyer, sino más bien los magos que ejecutaban trucos ante la gente corriente para ganarse una moneda. De manera irónica, no obstante, el texto de Weyer explica al lector cómo invocar y someter a los espíritus demoníacos a su voluntad, tal como en teoría haría realmente una bruja. ¿Conocías alguno de estos grimorios? ¿Cuál te pareció más intrigante? Abajo en la descripción te dejo 2 videos en los que hablé sobre el Codex Gigas, un grimorio muy antiguo, y el grimorio que encontró un periodista en Cold Hollow, un pueblito de Vermont, Estados Unidos, que podría explicar el origen de la licantropía. Dale like a este video si te gustó y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Sígueme en mi cuenta de Instagram, @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas, cuyo link encontrarás abajo en la descripción. Esto fue el Grimorio de Rix y los 6 grimorios más intrigantes. Nos vemos en la oscuridad.